propio rostro. ¿Sí? O sea, para yo conocer mi rostro, tengo que poder verme en un espejo. Entonces, el hecho de yo mirarme en un espejo me significa que yo me estoy viendo fuera de mí. ¿Sí? Porque mi rostro está reflejado en esa imagen. ¿Se entiende? Entonces, hay algo imposible en el ser humano que es poder verme yo mi propio rostro. Una imposibilidad que se está instalando. Entonces, el mito de Narciso viene a explicar justamente esto. Cuando él descubre en el lago esa imagen y se da cuenta que es él, la quiere atrapar. Y en las veces de intentar atraparlo, se termina cayendo y ahogándose. Porque pretende abrazarse a sí mismo. Porque se enamora de su propia imagen. ¿Sí? Exacto. Pero el narcisismo, va a venir a decir Freud, es necesario. ¿Sí? Para quererse a uno mismo. Exacto. Para quererse a uno mismo y también querer a los demás y a nivel social, o sea, quererme como individuo. Sanamente. Exacto. Pero también querer a mi comunidad que me representa. ¿Por qué? Porque en los comienzos de la humanidad no había yo. Vamos a decir, había un primitivo nosotros. Entonces nosotros éramos una comunidad y no había individuos, porque yo para nombrarme me tenía que nombrar con el nosotros, porque no estaba individualizado. ¿Sí? Entonces la posibilidad del destierro de esa comunidad significaba para ese individuo perder su identidad. ¿Sí? Era lo peor que le podía pasar. Digamos, en la obra de Edipo Rey, cuando él es desterrado por lo que le pasa con su historia, ¿no? Justamente pasa esto, es perder la identidad que el individuo siente que tiene dentro de su comunidad, porque la comunidad primitiva le da sentido a su existencia. ¿Sí? Los que han tenido hijos pueden observar esto, o sea, el chico, hasta que adquiere la palabra, hasta que se incorpora el yo, siempre habla en tercera persona. Y hasta que logra hacer ese proceso de aprendizaje del lenguaje, de incorporar el yo a su cuerpo, todo el tiempo habla del nosotros, esta es nuestra casa, esto es de nosotros. Porque él todavía no se diferencia, ¿sí?, del contexto familiar. Lo representa. Claro, por eso pasa, ¿no? Digamos que sería muy tortuoso hacer la experiencia de dejarlo solo a un chico y la desesperación que le agarra, pero digamos que tiene que ver con esto. Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso de construcción y fundamentalmente con el lenguaje y con la escritura. Entonces, el espejo tiene que ver justamente en el caso del escritor, en el caso de la literatura, donde mientras el escritor está elaborando el texto que esté elaborando, ya sea una metáfora, un poema, un cuento, una novela, podríamos decir que lo que está, cuando termina de armar ese argumento, ¿sí?, lo que él ha hecho es, subjetivamente o espiritualmente, construir una imagen de su función como escritor. Porque lo que no puede evitar él sin saberlo es que en esa obra él va a poner sus emociones, sus sentimientos y su experiencia de vida como humano. Ahora, esto puede tomar vertiente, por el lado de la poesía, por el cuento, la novela, la crónica, la ficción, ¿sí?, guión cinematográfico, distintas líneas de literatura, ciencia ficción, policiales, ¿no? O sea, son distintos estilos o distintos caminos, ¿no?, que cada escritor elige recorrer o lo va llevando, pero el tema es que en el trabajo que yo voy haciendo voy encontrando denominadores comunes que tienen que ver con esto que les estoy comentando. ¿Sí? Ahora, lógico, lo interesante que está pasando ahora es, como estamos sufriendo un proceso que, de acuerdo a donde nos paremos, hay una terrible deformación del lenguaje, ¿sí?, que podemos decir, bueno, es intencional para generar más nivel de confusión, ¿sí?,
Entonces la gente cada vez escribe menos o escribe con menos palabras, entonces la gente se vuelve más bruta, y al expresarse con menos palabras, la violencia física e inclusive la violencia verbal emerge de una manera mucho más espontánea. Lo vivimos permanentemente. Yo también estoy afectado por eso, pero yo prefiero pensar que estamos en un proceso de transformación de la lengua y del lenguaje, porque justamente la historia del desarrollo del lenguaje, tanto oral como escrito, tienen un propio proceso de transformación, ¿sí? Por eso hoy en día se puede hablar tranquilamente de lo que son las lenguas muertas, como el griego y el latín, o lenguas de otros pueblos más antiguos que han desaparecido, ¿sí? O lenguas consonánticas, ¿sí? Porque, digamos, los griegos, una de las genialidades de los griegos es que ellos crean las vocales, ¿sí? Porque la lengua semítica era totalmente consonántica. Entonces es imposible poder imaginarnos cómo era hablar un lenguaje consonántico cuando ya tenemos por lo menos 2000 años de estar acostumbrados a hablar un lenguaje silábico, ¿sí? Sin embargo, hay gente que se dedica a estudiar esas lenguas y las pueden hablar, pero son consideradas lenguas muertas. Entonces, el propio lenguaje tiene un proceso de transformación, y la edad moderna, en relación al latín y al griego, que se va a utilizar en la Edad Media, rompe con eso, ¿sí? Porque tiene más de 2500 años de historia. Y cada lengua vulgar, el alemán, los países nórdicos, francés, el español, ¿sí? Si bien algunos son derivados del latín, van a tomar características propias. Y estas características propias de estas lenguas va a permitir que cada uno crea su propia literatura, que a su vez su literatura está relacionada con su folclore y su mitología, ¿sí? En este sentido, el cristianismo ha hecho un gran trabajo. Me río porque, bueno, podemos estar en contra o a favor de los valores religiosos, pero yo tengo que reconocer que el trabajo que han hecho miles de monjes católicos, tanto en América como en Europa del Norte o en otros lugares del mundo, donde se han tomado el trabajo de copiar o de adquirir el conocimiento de las lenguas donde iban a evangelizar. Primero destruyeron la original. Primero destruyeron la original. Terrible. Quiero hacer una pregunta. Sí. No sé si la podrá contestar. Por ejemplo, una apellido alemán que no tiene vocal. Hay muchos apellidos que tienen. ¿Vendrán ese? Seguramente, sí, puede ser. Hay lenguas guturales.